Vamos a comentar un tema que suena interesante, el tema de la residencia para médicos extranjeros en nuestro país. Y para ello, en la sección vitrina, como todos los viernes, está nuestro compañero Julio Ramírez. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor. Así es, la Secretaría de Salud Federal nos da a conocer la lista de extranjeros, el número de extranjeros que han quedado en los últimos años en una residencia médica. Te platico que para hacer este examen, se dan alrededor de 26,000 fichas, según los últimos años, en nada más o menos estas, y ingresan 6,000 médicos a una institución de gobierno federal para realizar su residencia, que es un posgrado después de haber obtenido la licenciatura de médico cirujano. Te platico, hay una lista de los extranjeros que han logrado tener una residencia médica en los últimos años. Los últimos años siempre ha ganado Colombia. En este último año tenemos aquí un gráfico, el listado viene así, hubo 233 sustentantes, quedaron 69. Sigue Ecuador, de 162 quedaron 41 dentro del sistema de salud mexicano. De Bolivia son el tercer lugar, 71 quisieron entrar, se quedaron solamente 14. Siguen los hondureños, intentaron 20 y se quedaron 6. Estas son cifras de 2013, hay que recordarlo. Siguen los panameños, intentaron 3 personas ingresar a una residencia médica en este país, se quedaron 2. Quisiera comentarte el caso colombiano, que es llama la atención, son muchos. El que lidera cada año. Mira, en este 2013 fueron 69, el año anterior fueron 73, el 2011 fueron 43. Y en 2010, 33 y 2009, 14. Es decir, aquí lo tenemos en pantalla. Es decir, en 5 años fueron 232 médicos colombianos quienes lograron posicionarse en una residencia médica. Ahora, el sistema no permite que todos los extranjeros queden. Se otorgan solamente unas cuantas plazas, alrededor del 2.5% de las plazas de estas 26,000 que se otorgan se destinan a extranjeros. Entonces, si ya de por sí es difícil ingresar para un mexicano a una residencia médica, para ser cardiólogo, no sé, imagínate para un extranjero es mucho más difícil. Tenemos este tercer gráfico con casos excepcionales verdaderamente que me llamaron mucho la atención, que nos responde la Secretaría de Salud vía transparencia. Imagínate, en el año 2002, alguien de Albania intentó ingresar, no fue seleccionado. En 2003 lo intentó un keniano. En 2003 también uno de Sierra Leona, un país africano, también intentó. En 2004 fueron 4 los estadounidenses que no fueron seleccionados. El de 2003 sí se quedó en una residencia médica. En 2005 lo intentó alguien de Congo. En 2006 hubo alguien de Eslovenia y de Irán. En 2011 hubo también un italiano. Y seguramente fue el mismo que intentó en 2012 quedarse en una residencia médica y no lo logró. Es muy difícil quedarse en una residencia para poder seguir un posgrado dentro de la medicina. Y si ya de por sí es difícil para un mexicano, el esquema de salud, el esquema de examinación que les hacen, que tiene 8 sedes en 10 sedes en 8 ciudades, para la selección de estas 72 especialidades, que requieren profesionales de la medicina. Se dan alrededor de 6,200 plazas. El examen les cuesta 3,000 pesos. A los extranjeros les cuesta 6,000. Que finalmente esto fortalece, ¿no? Fortalece el tema de la salud en México al tener personal calificado, ¿no? En este caso extranjeros para las residencias médicas, además de mexicanos, ¿no? Pues lo ideal sería tener siempre al mejor personal, pero te digo, no pueden ser todos extranjeros. Hay una cuota, como Hay una decías. cuota, digamos, que es alrededor del 2.5%. Tiene que ver con las plazas que se abran, los hospitales que se abran y, las plazas que se puedan otorgar. Y de eso se destina, más o menos ha sido un 2.5%. Pues interesante conocer, ¿no?, la presencia de extranjeros, en este caso en las residencias en México, siendo un tema que, por ejemplo, en otras latitudes es polémico. Por ejemplo, la cantidad de médicos cubanos en Venezuela, se me ocurre, ¿no?, que es también un tema digno de análisis, pero finalmente ahí está este ejercicio a través de transparencia para conocer cuántos residentes extranjeros en el tema de medicina llegan y se quedan en México, ¿no? Por ejemplo, son pocos los cubanos que se vienen a Cuba, son más los mexicanos que se van a estudiar a la isla. En el caso en los últimos años han sido alrededor de 4 quienes han intentado quedarse en una residencia médica y se han quedado. Pues ahí está el tema para el análisis. Julio, muchas gracias. Siempre hay un dato encerrado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.